Buenas tardes, soy Priscila y yo escogí leer el libro de The Tragedy of Great Power Politics, que es este libro, y el autor se llama John Mearsheimer, quien nació en 1947 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es conocido por ser un prominente académico de las relaciones internacionales y en este libro explica una teoría la cual es de su autoría, y esta es el realismo ofensivo. Esta teoría de hecho ya la vimos en el curso y pues esta teoría es como una evolución del realismo clásico, en donde al principio vimos que pues los precursores de esta teoría del realismo son Tucídides o Maquiavelo, pero Mearsheimer se basa básicamente en Carr, Morgenthau y Watts, que pues son también tres realistas de los cuales ya vimos su teoría, que Carr y Morgenthau se basan básicamente en el realismo clásico y ya Watts pasa a un neorrealismo. Aquí Mearsheimer explica que su realismo ofensivo es una teoría enriquecedora porque si se está en un cuarto oscuro, esta teoría como que va iluminando el paso de la historia para poder explicarla de una manera mejor, pero no es como del todo completa, es decir, no es como que vaya a iluminar todo el cuarto, por así decirlo, sino que este autor va tomando otras teorías para finalmente explicar en sí toda su teoría, es decir, pues la complementa con otras teorías también. Este libro se basa básicamente en dos grandes argumentos, que dice que las grandes potencias buscan maximizar su participación en el poder mundial, asimismo que los sistemas multipolares son especialmente propensos a la guerra, a diferencia de los sistemas bipolares. Y pues esto que dije primeramente, que las grandes potencias buscan maximizar su participación, es algo que inicialmente había dicho Watts, y aquí recalca Mearsheimer que el hecho de que deseen maximizar su poder no significa que necesariamente sea contraproducente esto. Pues también dice que el objetivo último del Estado es ser el hegemón, es decir, ser la única potencia mundial. Estas son como dos palabras que se utilizan mucho en esta obra, que es potencia mundial y el Estado. O sea, constantemente voy a estar repitiendo estas dos palabras. Pues se presta, como sabemos, en el realismo en general se presta poca atención a los individuos o a los asuntos políticos domésticos, es decir, habla mucho de los estados a diferencia de los individuos. Aquí básicamente dice Mearsheimer que realmente no importa quién gobernaba Alemania, y da el ejemplo de Alemania porque era una potencia mundial en 1905, o sea que realmente no importa el individuo, la figura, quién lo gobernaba, si Hitler, Bismarck, Kaiser, sino cuánto poder relativo poseía en esa época. El realismo ofensivo y en general el realismo hablan mucho del poder, o sea, se concentran mucho en este factor. Entonces, pues inclusive Mearsheimer dice que su libro se basa en 6 preguntas básicas que son relacionadas al poder. Y pues él dice que en su realismo ofensivo se enfoca en las grandes potencias. ¿Y esto por qué? Porque estas tienen el impacto más grande de lo que pasa en la política internacional, pues a una potencia, digamos, mediana. Y también comenta que el sistema internacional moldea fuertemente el comportamiento de los estados, es decir, que pues este factor externo pues afecta
de cierta manera a que ciertos estados se comporten pues de cierta manera. Y pues esto tiene que ver con que el realismo ofensivo, que dice que los factores estructurales, que también se habla por ejemplo en el neorrealismo de las estructuras, por aquí en este realismo, como la anarquía y la distribución del poder son los que más importan para explicar la política internacional. Y pues más adelante voy a hacer mi reflexión sobre esta teoría, que es el realismo ofensivo, y la anarquía, que es algo que hemos visto durante todo el curso, un elemento muy importante del sistema internacional y de las relaciones internacionales. También comenta Mearsheimer que el realismo ofensivo es una teoría descriptiva. Explica cómo los estados se comportaron en un pasado y cómo probablemente se van a comportar en un futuro. Pero es también una teoría prescriptiva. Expresa que los estados se deben comportar de acuerdo al realismo ofensivo, es decir, su teoría, porque explica que es la mejor manera para poder sobrevivir en un mundo peligroso. Lo que él dice es que pues siempre los estados están velando por su seguridad y deben de estar atentos a los otros estados, a algún peligro, alguna amenaza. Y bueno, ahora voy a explicar el vínculo que yo relaciono entre esta teoría, el realismo ofensivo de John Mearsheimer, con la anarquía. Existe una estrecha relación entre el realismo ofensivo y la anarquía porque de inicio Mearsheimer dice que el realismo ofensivo existe pues este sistema internacional que es anárquico, que es algo que inclusive las relaciones internacionales dicen que el sistema es anárquico, y cabe resaltar que el hecho de que sea anárquico no significa exactamente que sea caos, sino que no existe un gobierno mundial que obligue a los estados a actuar o a comportarse de cierta manera. Es decir, no hay como una figura, no hay como algún gobierno, no hay un líder o unos líderes que digan a los demás estados a comportarse o no comportarse de cierta manera. Bueno, pues ¿qué implica que el sistema internacional sea anárquico? Aquí algo muy importante que yo diría que existe de relación entre el realismo ofensivo y la anarquía es que existe esta diferencia entre la política interna y externa. Y como ejemplo yo puedo decir el gobierno de Estados Unidos. Se dice que el presidente de Estados Unidos siempre tiene más poder al exterior que al interior. Por su sistema político existen figuras que pues contrarrestan este poder que tiene el presidente de los Estados Unidos. Siempre tiene como más poder al exterior, y es algo de lo cual el realismo ofensivo también explica, que pues siempre se centra más en el poder exterior, es decir, en los asuntos pues exteriores, que en los domésticos. El sistema anárquico es un sistema soberano, pero algo de lo que se diferencia el realismo ofensivo con el sistema anárquico es que es antihegemónico, y que el sistema anárquico busca el equilibrio de poderes, que es algo que menciona Watts, y se dice que pues esto es parecido al realismo defensivo de Geisler, que pues a Geisler ya lo vimos también en el curso, y pues existe como esta diferencia de este realismo defensivo de Geisler con este realismo ofensivo de Mearsheimer, donde se dice que el equilibrio resultante explica la ausencia de hegemonía en el sistema. Es decir, en el sistema anárquico se busca un equilibrio de poderes, que es aquí cuando
inclusive dan un ejemplo con más explícito, que es pues que ponen aquí como ¿cómo se puede decir? Esta teoría de juegos, ¿sí? Los realistas suelen decir esta teoría de juegos para explicar que pues en este juego los actores no necesariamente son enemigos, porque los involucrados no necesariamente están en conflicto, y pues que al final de cuentas, como esta teoría de juegos puede traducirse en un beneficio para todos los involucrados. Entonces, pues por ende existe este equilibrio de poder del cual no habla tanto el realismo ofensivo. Y pues para entender la anarquía, se puede decir que existieron diversos tratados a lo largo de la historia, como desde Westfalia, que es en 1648, o sea, que es pues lo más antiguo que se puede decir. Después vino el Congreso de Viena, después vino el Tratado de Versalles, después vino la Carta de las Naciones Unidas. Y pues hay recalcando otra vez que el hecho de que el sistema internacional sea anárquico no quiere decir exactamente que sea caos, sino que pues más bien no existe un poder sobre todos los estados. Es decir, no existe una figura, no existe un poder claro, a diferencia de que sería un sistema jerárquico. Y pues para finalizar, como conclusión, quiero decir que, como el mismo John Mearsheimer explica, el realismo ofensivo es como una luz en la oscuridad, pero realmente no va a clarificar toda esa oscuridad, ¿cierto? Es decir, necesita de otras teorías para poder complementarse, poder pues explicar mejor la realidad. Es decir, el realismo ofensivo explica parte de la realidad, pero como ya lo hemos visto en todo el curso, pues realmente no es que sea una verdad absoluta, sino que entre todas las teorías se van complementando para poder explicar mejor el sistema internacional y pues finalmente poder entender mejor lo que son las relaciones internacionales. Muchas gracias.